Hola iglesia, amigos, familia, bienvenidos una vez más a este tiempo de palabra donde vamos a recibir ministración de parte de Dios como el Señor lo ha venido haciendo durante todos estos días. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque hemos adorado, hemos cantado al Señor, nos hemos gozado y deleitado en su presencia. Y yo quiero animarles a que cada vez que estemos allí cantando estos himnos, estas canciones tan lindas, las cantemos con entendimiento, que todo lo que oremos y declaremos lo entendamos y lo hagamos con toda convicción, porque eso es adoración al Señor. Amén. Bien, me gozo y me siento muy bendecida, muy privilegiada porque en esta mañana una vez más podemos llegar a sus hogares para seguir desglosando esta palabra tan linda que el Señor nos está entregando. Sé que hay dudas, inquietudes, así que no olvide, escriba allí en la página, comuníquese con nosotros a través de los capitanes, de los líderes, busque la forma de conectarse con cada uno para que podamos seguir allí aclarando toda duda, toda inquietud que se vaya presentando en el proceso. Hemos tenido unos domingos muy lindos donde Dios nos ha estado hablando de una manera muy especial acerca de un tema que titulamos Que tu reino venga a nuestra casa, ¿verdad? Y es importante que todas estas cosas que se han venido hablando, aun cuando de pronto se enfatizan, se repiten un poquito, son temas que son necesarios profundizar porque son el piso, el fundamento para toda esta edificación que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Y empezamos entonces la semana pasada a desglosar un poco más el tema y a aterrizarlo un poquito más, y vamos a continuar haciéndolo en estos días, así que lo animo a que esté muy atento a lo que Dios está haciendo. Por eso quiero invitarle a que por un momento cerremos allí nuestros ojitos y oremos al Señor para que Él hable a nuestro corazón y que su Espíritu Santo nos revele su palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por este nuevo día de vida que nos das. Queremos darte gracias, Señor, porque tú estás, Señor, al control de nuestras vidas, de nuestros hogares, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos, Señor, a todo lo que has hecho, manifestado y has declarado y determinado sobre tu iglesia. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy nos rendimos a ti, te ponemos, Señor, allí nuestros sentidos, nuestra mente, todo nuestro ser, lo ponemos a tus pies para que tú hables, para que tú dirijas, para que tú gobiernes, para que tú te manifiestes con poder. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este nuevo día y por lo que vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, entonces retomemos. Vamos a estar desglosando el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. También encontramos en Lucas estas porciones de la palabra tan lindas, pero yo le voy a animar a que nos centremos en el capítulo 6 de Mateo. Y hablamos de que el Señor Jesucristo vino a manifestar el reino de Dios. El reino de Dios aún no se ha establecido, pero se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo, el Señor, Dios Padre, Espíritu Santo, está esperando que nosotros manifestemos o sigamos manifestando el reino de Dios. Y el reino de Dios debe manifestarse primero en nuestras vidas y luego en los que nos rodean, en nuestra casa, en ese entorno, en esa familia, en esos amigos, y así sucesivamente hasta alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo y que a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, sean impactados por el poder de la palabra y de la gloria de Dios que fluye a través de nosotros. Ese es el mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo, esa es la mayor meta que nos ha puesto. Por eso Él termina diciéndole a los discípulos que los ha enviado, que los ha llamado y los ha enviado para que lleven las buenas nuevas del Evangelio. Pero después de enseñarles todo esto, después de animarles y darles ejemplo y motivarles a que ellos vivan y evidencien la palabra, que esa es la clave de todo, hijitos, amigos y hermanos. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve que nosotros seamos solamente oidores. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Y el reino de Dios se manifiesta a través de Jesús porque Jesús vino a hacer la obra que el Padre le encomendó. Vino a obedecer, vino a darlo todo, vino a hacer las cosas con tal excelencia que aún en los momentos más determinantes donde estaba en agonía, Él no se sometió a su carne, Él no se dejó direccionar por sus emociones, sino que rindió todo su ser y gobernó esa situación a través del Espíritu y en
enfrentó la crisis más grande, más grave que cualquier persona pudiese enfrentar y que ninguno de nosotros podría enfrentar, solamente Él, por amor a nosotros, para entregarse en esa cruz, para que hoy seamos justificados, seamos salvos por la gracia y la manifestación de su amor poderoso. Entonces, teniendo claro todas estas riquezas, todos estos regalos que el Señor nos ha entregado, que ya están listos y como lo decíamos hace 8 días, están listos para aquel que quiera tomarlos, ¿no? Por eso cuando el Señor dice bienaventurados, está diciendo hay una bendición que va a ir en aumento, que se va a ir manifestando, pero tú tienes que ir a tomarla. No puedes esperar porque ya el Señor ya la dio, ya te la entregó. Ahora tú tienes que accionarte para tomarla. Y eso es lo que queremos hacer a través de estos pasos que el Señor Jesús nos entrega. Porque cuando Él se manifiesta, después de haber estado en la presencia del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, sale con poder a hacer la obra y a ejercer su ministerio, el primer mensaje que Él entrega es arrepentíos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué quiere decir eso? Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien su manera de conducirse. Entiendan, reconozcan y acepten que necesitan que yo tome el control y el gobierno de su vida. Por eso volvíamos, y quiero enfatizarlo ahorita, que cuando oramos al Señor para recibirlo en nuestro corazón, no es una simple oración decirte, sí, Señor, reconozco que pequé. No, es una oración donde yo le estoy diciendo, quiero tu gobierno, quiero tu señorío, quiero tu direccionamiento, quiero tu reino en mi vida. Y eso nos lleva a una serie de acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aterrizar eso, y la mejor forma de hacerlo es a través de nuestras acciones. Tenemos que accionarnos en la palabra de Dios. Y hablábamos de que las bienaventuranzas son como una especie de escalones. Pero yo quiero decirle algo, son escalones sencillos que podemos ir subiendo peldañito a peldañito en el proceso del crecimiento y la madurez espiritual, pero son necesarias toda la vida. Es decir, no significa que porque ya di el primer paso, entonces no lo tengo que volver a dar, no. Significa que en la primera vez va a ser de una manera sencilla, pero cada vez en mi vida esto se va a hacer más evidente. Entonces comenzamos diciendo que lo primero que tenemos que nosotros hacer para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, ¿cierto? Es aceptar que nosotros dependemos completamente de Cristo Jesús. Y lo vimos allí en Mateo, ¿cierto? Estábamos en el capítulo en el capítulo 5, estamos desarrollando el capítulo 5, no el capítulo 6, sino el capítulo 5, perdónenme, y lo vimos allí en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablamos de que la pobreza que el Señor está hablando aquí no tiene que ver ni con una herencia de genealogía de pobreza y de ruina familiar, o con unos votos de pobreza mal enseñados a través de la religión, o con un tema de que al Señor le gusta que seamos pobres y escasos. No tiene nada que ver con este. Recuerdo que esto es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allí? Que lo que Él desea es que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado, nuestra condición de muerte espiritual, que solo a través de Él tenemos vida y que solo dependemos de Él. Y quisiera ponerle un ejemplo de esto, que lo vamos a encontrar allí, y yo sé que usted lo ha leído en Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, donde el Señor Jesús presenta la historia de un fariseo y de un publicano. Un fariseo que está en el templo orando, haciendo alarde de quién es, y un publicano que entra con una actitud de humillación, donde dice, bueno, Señor, no soy digno. Está haciendo un paralelo entre la persona que es como sobrada espiritualmente y la persona que es necesitada espiritualmente. El pobre espiritual o la dependencia espiritual se ve reflejada en la persona que sabe que necesita de Jesús, que necesita de Dios, que necesita la palabra para conducir su vida. Entonces son aquellas personas que están dispuestas a despojarse a sí mismos, a despojarse de todos esos méritos alcanzados en su vida, tanto profesional, laboral, sin Cristo, como dentro de la iglesia, en todo su crecimiento y sus logros alcanzados en la vida cristiana. Entonces entendamos que este escalón nos va a llevar cada día a una madurez en el Señor. Es lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos en Cristo, pero es algo que debe permanecer constantemente. Nosotros debemos depender del Señor. ¿Depender para qué?
¿Cómo se muestra entonces esa pobreza aterrizándolo hoy en día? Un ejemplo de eso lo podemos encontrar también en el hecho diario, donde nosotros ya de pronto estamos confiados en nuestras habilidades, confiados en ese profesionalismo, en esa carrera, en esos conocimientos, desarrollamos tareas laborales, tareas familiares, tareas de proyectos, emprendemos proyectos de una manera de pronto muy confiada por lo que ya sabemos. La pobreza espiritual se ve reflejada en que yo ya no dependo de ese conocimiento, ya no dependo de esas habilidades, ya no dependo de esos talentos, no dependo de esos méritos alcanzados, de esos títulos, sino que dependo netamente del Señor. Entonces yo le empiezo a preguntar al Señor, bueno, Dios, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Cómo quieres que yo enfrente este reto? ¿Realmente este reto viene de ti o no viene de ti? Y empezamos a necesitar tanto oír la voz de Dios, a necesitar tanto que Él dirija, que Él intervenga en nuestra vida, y es donde entonces nos hacemos pobres espirituales. Otro ejemplo puede ser en los momentos donde tenemos confusión para decidir. A veces tenemos que enfrentarnos a decisiones fuertes, digamos en este tiempo de pandemia, donde quizás a nivel familiar estamos viendo crisis interna porque están saliendo a flote muchas cosas y tenemos que tomar decisiones, y muy seguramente antes de esto podemos decidir fácilmente, no, yo hago esto, no, yo manejo esto así, y a veces somos sobrados, ¿cierto? Pero entonces la pobreza espiritual se ve en que dependemos del Señor para tomar esas decisiones, donde ya no dejamos que ni nuestra alma, ni nuestras emociones, ni nuestra carne nos gobiernen, sino que el Espíritu fluye, y sabe el Espíritu que para fortalecerse depende completamente del Señor. Y es allí donde empezamos a evidenciar lo que es realmente la dependencia de Dios, la pobreza espiritual que debemos tener todos y todo el tiempo. Amén. Entonces recordemos que este es nuestro primer paso, nuestro primer peldaño, y que aunque sea el primero, debe mantenerse en toda nuestra vida, porque a medida que vamos creciendo, más necesitamos del Señor, más dependemos de Dios, porque cada día el Señor va a poner personas a nuestro lado a las cuales debemos impactar. Entonces más necesitamos depender del Señor para que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras expresiones no verbales bendigan, alimenten y edifiquen a todos los que nos rodean. Es un tema bien interesante. Yo quiero animarlo a que usted lo profundice allí en su casa, a que le pida mucho al Señor que le ayude para que cada día usted pueda entender lo que es realmente depender y necesitar al Señor. Fíjense que esto también lo dice el Señor allí en Mateo, en el capítulo 16, 24, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, muera. Es decir, tome la decisión de que ya no es usted a su manera, sino que es ahora la manera del Señor Jesucristo en toda área. Déjeme decirle que la palabra de Dios es viva, es real y es eficaz en todas las áreas de nuestra vida. Bien, como segundo, entonces entremos a nuestro segundo punto el día de hoy. ¿Qué debemos hacer entonces para manifestar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa? Como segundo punto, es necesario que nosotros nos permitamos ser quebrantados en nuestro espíritu. Y esto lo vemos allí en el capítulo 5, versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Recuerdan que hablamos de que una bienaventuranza tiene que ver con una acción y una bendición? Pues bien, cada acción que evidencia nuestra necesidad de Dios trae una gran riqueza de bendición y de respuesta para nuestra vida. Y aquí hay una garantía grandísima, y es que va a venir consuelo sobre aquel que llora. Ahora, ¿qué tipo de llanto es el que está haciendo referencia al Señor? Porque uno podría decir, no, entonces yo soy muy sensible, yo lloro por todo, veo pasar una mosca y ya me quebranto. No, eso no es. Ese no es el tipo de quebrantamiento del cual el Señor está hablando allí. El Señor está hablando de un quebrantamiento de espíritu. Y otra versión dice, felices los que lloran. Felices son los que lloran. O sea, no es como contradictorio. ¿Cómo puede ser una persona que llora feliz? Sí, obviamente hay momentos donde uno está viendo algo que le causa emoción y agradecimiento y uno puede llorar. O puede ver algo que le causa tanta risa hasta que llora. Pero no significa que eso sea felicidad. Lo que el Señor está haciendo referencia acá es que cuando me arrepiento, como dice el Señor Jesucristo, porque el reino de Dios se ha manifestado, es decir, Cristo ha llegado a mi vida y se está manifestando en mí, hay
una iluminación con la que tengo yo ahorita, tan fuerte en nuestra vida a través de la palabra, que evidencia nuestra condición de pecado. Entonces, una persona que llega a Cristo y se permite ese quebrantamiento, ¿qué va a pasar? Pues que va a llorar por el pecado que ha cometido en su vida, por la forma como ha conducido su vida, ¿cierto? Va a venir un arrepentimiento. El arrepentimiento trae quebrantamiento. Y esa es la forma de manifestar el reino de Dios. Una persona que ha sido quebrantada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, por la manifestación de Cristo en su vida, no puede quedar como si nada. Tiene que tener una conciencia, tiene que entrar a una conciencia donde le duele lo que ha vivido, le duele la tristeza, le duele todas esas cosas que se ha permitido en la vida. ¿Sí? Entonces es cuando nuestros ojitos espirituales se abren a lo espiritual y podemos entonces entender absolutamente que nosotros necesitamos del Señor y que nuestra vida estaba vacía, estaba sin propósito, estaba sin sentido, estaba sin rumbo. Y aún hoy en día, después de caminar con el Señor, qué hermoso que nosotros permitamos el quebrantamiento. El quebrantamiento no es el quebrantamiento al cual el mundo hace referencia como el dolor, ¿sí? Porque incluso si nosotros analizamos hoy el mundo, ¿qué nos está hablando? El mundo grita y nos está diciendo que nosotros debemos vivir, nos está enseñando una filosofía donde nos enseña a olvidarnos de los problemas, a vivir la vida, a disfrutar. De ahí que hay una tendencia a una generación millennium, creo que es que le llaman, que son tan despreocupados que ellos ya no soportan el peso de la responsabilidad. Entonces, si está en un trabajo donde se le exige un horario, donde se le exige unas horas extras, donde se le exige que haga cosas de cierta manera, pues el joven dice, no, pues yo no estoy para que me abusen, yo no estoy aquí para que me manden, entonces yo no quiero esto, yo renuncio, viven la vida así como tan sabroso, que nada les preocupa, nada les importa, por eso no se quieren casar, por eso no quieren tener hijos, porque ¿para qué responsabilidades? Seguir la vida como si nada. Esto es la filosofía que el mundo nos está vendiendo hoy en día. Una filosofía donde no te duela nada, donde superes el trauma, donde superes el dolor, donde nada te quebrante, lo que te haga doler, lo que te cause tristeza, sácalo de tu vida. Entonces, eso no es el deber ser. Nos están presentando que la organización de toda la vida, la manía por los placeres, por el dinero, la energía, el entusiasmo, la expresión del objetivo del mundo, eso es lo que el mundo nos está dando, esa filosofía. Huya del dolor, huya. Usted no puede permitirse por ningún motivo ser criticado, que usted tiene el libre derecho al desarrollo de su personalidad. Entonces, ese tipo de filosofías son contrarias a lo que el Señor Jesús está diciendo, porque cuando Él nos está diciendo que los que lloran son bienaventurados porque recibirán consolación, está diciendo aquellos que se permiten ese quebrantamiento en su espíritu, esa confrontación de sus fallas, esa confrontación de sus errores, que tienen un espíritu enseñable, que quieren ser transformados a la manera de Cristo, que quieren vivir como Cristo vivió, que quieren manifestar el reino a través de su forma de conducirse. Esos son bienaventurados y recibirán consolación. Eso significa que ya hay un premio, hay una respuesta, porque reirán, se gozarán. Claro, en el momento uno, ¿quién dice que la disciplina trae alegría? ¿Quién dice que en el momento que somos confrontados con un error es algo que produzca satisfacción? No, eso trae quebrantamiento, eso trae tristeza al corazón. Es ese llorar espiritual, al igual que la pobreza de espíritu, no es algo material, no es algo económico, es esencialmente espiritual. Y también en este caso estamos frente a algo muy importante, y es que nosotros no debemos tener ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Es decir, como ya nacimos en Cristo, ya se corta ese vínculo, ya no estamos almáticamente ligados al mundo, no dependemos de la aceptación del mundo, no dependemos del aplauso del mundo, porque ya somos conscientes de las riquezas que hemos recibido a través de Cristo, de quiénes somos, de nuestra identidad como hijos de Dios, como herederos de toda esa herencia, esa gloria de Dios maravillosa.
que nos ha entregado el Señor Jesucristo. Por eso nos dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. O sea, es inevitable que el Señor nos está prometiendo una bendición de felicidad, de gozo permanente. No es un gozo pasajero, es un gozo que va a perdurar y que llega a través del momento en que somos conscientes de esos malos principios que hemos tenido en nuestra vida, de esas malas conductas que hemos tenido en nuestra vida, donde empezamos a preguntarle al Señor, bueno, Tabito, ¿qué hay en mí que no te agrada? ¿Usted ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Cuántos se atreverían a empezar a partir de hoy a hacerle esa pregunta al Señor? Yo quiero retarlo, que usted le diga al Espíritu Santo, muéstrame qué no te agrada de mí. ¿Qué hay en mí que no te agrada? Ahora, para hacer esta pregunta, yo le animo a que esté listo para escuchar la respuesta, porque el Espíritu Santo le va a mostrar. Y yo lo quiero retar a que usted empiece a preguntarle eso hoy, a partir de hoy al Espíritu Santo, que le diga, bueno, ¿qué no te agrada? ¿Qué es aquello, Señor, que tú quieres que yo cambie? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué debo clavar en la cruz, Señor, que me impide avanzar? Quiero permitir, Señor, un quebrantamiento en mi vida, en mi espíritu. Quiero un espíritu quebrantado delante de ti, tan sensible, que pueda discernir tu voluntad, que pueda discernir, Señor, lo que te agrada y lo que no te agrada. Y podamos preguntar al Espíritu Santo, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí, Señor? ¿Qué hay dentro de mí que quieres que cambie? ¿Qué hay dentro de mí? Ahora, no estamos hablando, porque aquí viene un equilibrio que el Espíritu Santo también desea que tengamos. El Señor Jesucristo nos lo mostró. Nosotros vimos a un Jesús equilibrado, a un Jesús que aunque mostraba sus emociones, no se dejaba dominar por ellas, ¿sí? Él también estuvo airado, él también tuvo varios episodios donde mostró enojo, pero no se dejó llevar por ellos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos muestre aquellas cosas en las que tenemos que cambiar, y obviamente eso nos trae dolor, ¿sí? Yo recuerdo, y le quiero citar este ejemplo, una vez en el proceso, nosotros con mi esposo siempre hemos sido una pareja que nos ha gustado estar bajo sujeción. Amamos y respetamos nuestras autoridades, buscamos autoridades con autoridad, valga la redundancia, es decir, personas que han dado testimonio en su vida, que no solamente se presentan como pastores o como líderes, sino que su vida como tal grita, habla de ellos, revela el ejemplo, la experiencia tan hermosa de la palabra que ellos evidencian. Entonces buscamos ver el testimonio de sus hijos, de sus hogares, todo, y a través de eso que vemos, nosotros nos sujetamos a esas autoridades. Entonces, cuando nosotros empezamos un proceso de restauración en nuestro matrimonio, porque como todos los matrimonios también hemos pasado por crisis, nosotros no somos personas perfectas, somos de carne y hueso, sentimos, lloramos, reímos, nos enojamos, de todo. O sea, nosotros somos personas común y corrientes con mi esposo. Y en el proceso de estos 25 hermosos años que hemos vivido juntos como esposos ya consagrados al Señor, hemos pasado por muchos altibajos, por muchas dificultades en todas las áreas, en todas, absolutamente en todas las áreas. Y resulta que en una época donde buscamos ayuda, buscamos direccionamiento, porque nosotros amamos al Señor, oramos y sabemos que la palabra nos dice, pero seamos francos, hay momentos donde uno tiene una resistencia porque de pronto ha aplicado la palabra y como que no ha visto el resultado, entonces llega un momento que uno dice, yo no quiero obedecer, y no les voy a negar, nosotros pasamos por ese momento donde aunque la palabra no se había hablado, ni él ni yo queríamos ceder, cada uno estaba en su punto, cada uno estaba en su voluntad. Entonces decidimos correr a buscar ayuda. Ahí es donde vamos a buscar ayuda. No podemos pretender que solos podemos. El Señor nos ayuda, pero hay momentos donde necesitamos buscar a personas que nos puedan apoyar en esos momentos de crisis. Y lo hicimos con mi esposo. Decidimos entonces con mi amado esposo buscar una pareja. Y bueno, en ese momento solamente el pastor nos podía atender. Y para mí fue tan tremendo, tan impactante, como en la tercera cita, yo estaba contando mi experiencia, como ustedes se darán cuenta, soy demasiado expresiva, y yo estaba ya hablándole al pastor y estaba llorando y estaba diciéndole todo lo que me estaba sacando el genio de mi esposo. Y llegó el pastor un momento y me dijo, alto, no hables más. Dijo así yo, wow, me cayó, papá, cállate. Y me dijo, me siento agredido con la forma como te expresas. Siento que me estás violentando a mí por tu forma de expresarte. Yo nunca, jamás en la vida había identificado eso de mí. Y fue tan duro, yo me sentí como una cucaracha, me sentí súper mal. Yo dije, pero ¿por qué me dice esto? Si yo soy así.
Y de verdad, en mi casa, en mi familia, somos demasiado expresivas. Hay una expresión que usa mi cuñado que ahorita no me acuerdo, pero da a entender de que somos como especie de actrices, ¿no? Como que expresamos absolutamente todo en nuestros gestos, aún en nuestro tono de voz, nos gusta cambiar nuestros acentos, podemos hablar en españolete, bueno, cosas así como curiosas, pues, que hacemos, o de paisitas, o bueno, y nos reímos, nos gusta ser demasiado expresivos. Pero cuando yo concibía eso como correcto, como normal, cuando esa persona fue usada por Dios para decirme alto, para mí fue muy duro. Y realmente me llevó a una situación donde quedé pasmada y me tuve que meter en oración y decirle, Señor, de verdad yo soy así. Dios, ayúdame, wow, yo no sabía que yo era así porque nadie me lo dijo, porque mi esposo lleva tantos años a mi lado y no me lo ha dicho, porque mis hijos no me lo han dicho, porque la gente que se supone que me ama no me lo ha dicho. O sea, para mí fue tan doloroso. Me causó tanta tristeza, se quebrantó mi corazón y yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué me hiciste así? Entonces, obviamente tuve que entrar en un proceso donde sí reconocí mi falla, me quebranté, pero me levanté y me acepté a mí misma y empecé a trabajar en ese proceso día a día. Cómo manejar mis emociones, cómo manejar mis gestos, cómo manejar mi forma de expresarme, aún el nivel de mi voz. Eso me ha costado muchísimo y como se darán cuenta, lo sigo trabajando. Pero el Señor me ha mostrado que hay una debilidad en mí y eso me ha producido quebrantamiento y dependencia de Él. Dependencia total de Él. Y eso es lo que el Señor quiere. No es que tú seas confrontado con tu debilidad y te tires al piso a morir, soy la porquería más grande del mundo y te quedes ahí. No, si bien el publicano entró con una actitud delante del Señor a decirle, ¡ay, Señor, soy indigno, reconozco mi pecado! Y el Señor espera que nosotros, que nosotros tengamos esa actitud, pero no que nos sintamos indignos, porque Él nos hizo dignos. Nosotros no podemos pisotear la sangre de Jesús. Eso lo hizo un hombre que no tenía a Cristo en su corazón, pero aún así tenía hambre y sed por Dios. Ahora, hoy en día nosotros que tenemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro gobernador, como nuestro Rey, ¿cierto? Nosotros sabemos que sí, hay una debilidad, que hay un pecado, que hay un área que rendir, que hay un área que trabajar, pero sabemos que tenemos al Señor, que nos levanta, que nos consuela, que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, amados hermanos, yo los animo, permitamos el quebrantamiento, permitamos la confrontación. Cuando usted tiene un líder que le confronta, no lo piense, no piense, ay, es que este man, ay, es que esta china me está juzgando, es que me quieren imponer, es que no me dejan ser feliz. No, miren, hay una característica linda de nuestra iglesia y yo se la quiero destacar este día. Y es que cada discípulo de esta iglesia que se ha permitido la formación, ¿no? Porque hay unos que todavía no están en proceso de formación, los que se han permitido la formación se han convertido en unas personas tan amorosas por los demás, que sienten el dolor de la persona y que pueden visualizar lo que viene a sus vidas en caso de que no obedezcan y los quieren contener. Es como la mamá y el papá cuando el bebé está creciendo. Yo le pregunto, ¿usted deja que su bebé cuando está caminando vaya y meta el dedo entre el switch de la luz? ¿Usted lo deja que vaya y ponga la mano en la estufa? ¿Verdad que no? El bebé no sabe para dónde va, él está aprendiendo. Así mismo sucede con las personas que van llegando a la iglesia. Algunos llevan 2, 3, 5, 10 años, pero pues aún están en esa etapa de formación, de madurar. Todos seguimos el proceso. Siempre vamos a estar allí trabajando en nuestras vidas. Pero hay unos, ¿se acuerdan? Como decíamos en la primera prédica o en la segunda, que hay unas etapas, a veces estamos congelados en una etapa y hay algunos que se han quedado congelados en la etapa. Por eso el líder está como encima, ese discípulo está ahí pendiente, ven, no hagas eso, ven, mira, este noviazgo es tóxico, ven, todavía no estás preparado para un noviazgo, ven, mira, ¿por qué estás actuando igual con tu esposo? ¿O por qué sigues actuando con tu esposa de esa manera? Entonces, no es que uno quiera meterse al rancho, pero es que el Señor ha puesto tanto amor en nuestro corazón, que Él nos permite ser instrumentos de Dios para confrontar en esas áreas y para hacer acompañamiento. Por eso, miren, iglesia amada, amados míos, no se resistan al acompañamiento, no se resistan a ser enseñados por otros. Permítanse ser formados, permítanse ser enseñados, permítanse ese acompañamiento para el crecimiento y la madurez, para que podamos evidenciar el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces es necesario pasar por ese quebrantamiento.
momento. Es necesario que permitamos que el Espíritu Santo nos confronte, que nos digan, ven, esto no está bien, esto no está agradable, ¿sí? Y el verdadero discípulo es el que llora también por otros. Es decir, nosotros como hijos de Dios, como llamados a servir al Señor, como parte del reino de Dios, llamados a evidenciar el reino de Dios, no solamente, vivimos en esta etapa el segundo escalón, listo, soy confrontado con mi pecado, me duele, pero también empiezo a ver el de otros. Empiezo a ver, y no para juzgar, sino para sentir esa pasión y ese amor para ir a ayudar a esa persona, para mostrarle a Cristo, para mostrarle cómo Él tiene un ayudador, un paracleto, que es el Espíritu Santo, que está para levantarle, para consolarle, para acompañarle, para restaurarle, para decirle, ven, tranquilo, sí se puede. Ahora, con eso no nos volvemos conchas. Ay, hoy es un nuevo día, Señor. Ayer ya pasó y listo, hoy volvemos a comenzar, Señor. Pero de pronto volví a fallar y ay, mañana es borrón y cuenta nueva. No, porque eso es como el borracho. No, eso yo le prometo que mañana no tomo. Y resulta que vuelve y toma y vuelve y promete lo mismo. No. El Señor no quiere que caigamos en eso. Él quiere que disfrutemos de su gracia, ¿cierto? De su amor y de su perdón y de sus misericordias que son nuevas cada día. Pero que en este nuevo día, en esta nueva oportunidad, nos esforcemos un poco más que ayer para no volver a caer en esa debilidad. Entonces, asimismo, el Señor espera que no solamente nosotros vivamos en ese quebrantamiento para manifestar su reino, sino que sintamos quebrantamiento por los demás y sintamos el dolor que otros están sintiendo, que no seamos indiferentes a aquellos que están pasando por una crisis emocional, por una crisis familiar, sino que podamos ir y llevarles palabra de vida, llevarles ese mensaje que restaura, ese mensaje que sana, ese mensaje que nos da vida eterna, porque eso es el reino de Dios, vida eterna. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres de culpa, libres de condenación, libres de pecado. No podemos permitir la culpabilidad ni la acusación, pero tampoco podemos ser indiferentes a nuestras debilidades. Amén. Por favor, amados míos, yo los animo a que pongamos en práctica esto. Hoy digamos al Espíritu Santo, Señor, muéstrame lo que no te gusta. Y diga al Espíritu Santo, déjame ver cuánto me amas a pesar de mí. O sea, realmente es hermoso ver cuánto nos ama el Señor a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que de pronto tenemos una resistencia a reconocer algunas áreas de nuestra vida, a pesar de que a veces nos cuesta trabajar. Hay unas áreas que nos cuestan más que otras. Para algunos es más fácil dejar de decir mentiras que dejar de decir groserías, un ejemplo. Y uno diría, venga, pero pues... Para otros es más fácil quizás dejar el adulterio que dejar el orgullo, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, es la percepción de cada quien, pero lo importante aquí es que no nos pongamos fachadas, no nos pongamos apariencias. En Cristo Jesús no necesitamos ser hipócritas, no necesitamos fachadas, no necesitamos mostrar al pastor que todo está bien y mi casa es un infierno. No. Ni el pastor, ni yo, ni nuestros hijos, ni ningún líder de la iglesia está para juzgar. Ni siquiera usted que me está viendo por primera vez. Si el Señor va a empezar a usarlo un momentico así, lo va a disparar en su liderazgo, gloria a Dios, pero ni siquiera usted con todos los dones y talentos que tenga ha sido llamado a juzgar a nadie. Ninguno hemos sido llamados a juzgar, porque escrito está en la palabra que con la medida con que midamos, seremos medidos. Si usted es de los que se la pasa juzgando a la gente, criticándola, revísate que seguro tienes pecado en tu vida. Si usted es de esos ligeros para dar ese tipo de apreciación, mire, ríndase al Señor, pídale perdón, permita el quebrantamiento, llore por eso. Dígale, Señor, ayúdame para ver la gente y a verme a mí mismo como tú me ves, porque Él nos ve con amor cada mañana. Él nos ve con amor, con misericordia todos los días de nuestra vida. Tercer punto. ¿Qué debemos hacer también para evidenciar el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares? Como tercero, es necesario que nosotros tengamos una actitud de mansedumbre. Diga conmigo, mansedumbre. Una actitud de mansedumbre. Y en el versículo 5 dice, el versículo 5, sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí ven que siempre va compuesto de una gran bendición, pero una pequeña demanda de parte de Dios, una acción? No es la obra de que, voy a hacer esto porque tal cosa, no, sino es que es el resultado de que el reino de Dios se ha manifestado en mi vida, que yo voy a entrar a una actitud de mansedumbre. Esta palabra en la antigüedad se ha usado para 3 tipos de personas distintas y se lo quiero leer aquí, porque es importante que nosotros entendamos el concepto de la palabra manso. En el ejemplo del doctor, se usa la palabra manso para definir un bálsamo que habría de quitar el dolor.
Imagínense, o sea, manso es, en el término médico, un bálsamo para quitar el dolor. Para los marinos se usaba para describir la brisa fresca, suave, la brisa marina, esa brisa deliciosa, ¿sí? que se manifestaba dentro del mar. ¿Qué es el mar o el océano? Un lugar insondable, desconocido y al cual deberíamos tenerle bastante respeto. Pero ellos hacen referencia a que la mansedumbre o es ese viento delicioso, fresco, refrescante. Y para los granjeros, otro tipo de personas que usan esta expresión, la usaban cuando tenían un asno que ya estaba listo para servir como un animal de carga. Ya estaba listo. Entonces, ¿qué es ser manso? ¿Qué no es ser manso? Entonces, por ejemplo, en el mundo, esto no es considerado como una virtud, ¿no? Sino como una debilidad, como si fuera un gran defecto. Entonces, para el mundo no es correcto que una persona sea mansa. De hecho, a veces se malentiende que una persona es mansa porque es débil de carácter, porque es manejable, porque es pasiva, ¿cierto? Porque no tiene como mucha educación, porque no sabe cómo expresar sus sentimientos, no cómo decir sus cosas. Entonces, ese es como el simbolismo que se le da a la palabra, y no es así, no es así, no es así. No es ese tipo de mansedumbre a lo que el Señor está hablando. Es una idea muy equivocada con respecto al carácter. Mansedumbre tampoco significa ser una persona apocada, como que no tiene estima, como que no tiene argumentos para hacerse valer como persona. No tiene nada que ver con eso. La mansedumbre es la obra de Dios, diga conmigo, mansedumbre es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien que pueda ser la persona más rebelde, más difícil, más tosca, más compleja, se vuelva dócil y con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. ¡Wow! Yo entro ahí, en esa lista. Una persona que de pronto puede ser intransigente, una persona que tiende a ser terca, testaruda, altiva, ¿sí? que le cuesta reconocer quién es, que le cuesta reconocer sus fallas. Entonces, cuando permite que el Espíritu de Dios, que el Señor Jesucristo se manifieste en su vida, ¿qué sucede? Pues que entonces todo eso se vuelca. Se vuelca completamente. Entonces ya no es que sea una persona tonta, no, porque es que muchas personas dicen, no, usted se metió al cristianismo, ya le lavan el cerebro, ahora sí se volvió bobo, ahora sí se la van a montar. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una actitud espiritual. Es decir, que en el ambiente espiritual nosotros ya vemos las cosas de una manera diferente. Ya no es una resistencia a que yo cedo porque me la van a montar, ¿cierto? Porque si no, entonces, como decían algunas personas, su esposa le dice qué hacer, uy, mire, ya se la montó. No, eso no tiene nada que ver con eso. Pero un hombre que se permite desarrollar esa hermosa característica espiritual, que además es fruto del Espíritu Santo, pues es una persona que va a ser apacible, es una persona que va a saber reconocer la falla, es una persona que va a saber reconocer cuando la otra persona tiene razón. Y miren, esto sí que es vital en nuestra vida, y más en los matrimonios. Por eso, joven, usted que quiere tener novia, que quiere tener novio, que se cree ya divina y ya lista y preparada para tener novio, ¿usted se sujeta a su papá, a su mamá? ¿Usted los reconoce como autoridad? ¿Usted respeta a sus papás? ¿O es de los que le dice, mamá, usted tan boba, venga, quítese de ahí que usted no sabe hacer eso? ¿O le dice usted a su papá, pues usted no tiene autoridad para enseñarme esto? ¿O simplemente le voltea la espalda cuando le está hablando? Si usted no tiene un espíritu enseñable, una persona que realmente se deja corregir y reconoce la autoridad, difícilmente está preparado para tener un novio o una novia, y mucho menos un matrimonio, ¿sí? Y en los matrimonios esto es esencial porque nos damos cuenta de que no es una idea machista de Dios el matrimonio donde el hombre es cabeza y la mujer se sujeta, o donde la mujer es ayuda idónea y no esclava o sirvienta. ¿Sí me hago entender? Entonces miren tan hermoso que es lo que el Señor nos está entregando, estas perlas de Dios, estas perlas del cielo, para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Si nosotros desarrollamos una actitud de mansedumbre en la relación de pareja, ya no va a haber una competitividad, es que yo tengo la razón y es que usted no me hace caso y es que usted no se sujeta. No,
sino va a haber acuerdos, va a haber diálogos más sazonados, va a haber conversaciones mucho más edificantes, van a estar caminando de acuerdo, unidos en un mismo sentir y propósito, porque ya no es que no me voy a dejar montar de este mancito. No, ya no existe eso, porque ya nos reconocemos como personas y como hijos de Dios, ¿sí? Por eso el Señor habla de servicio. Fíjense qué bonito es lo que decía, por ejemplo, para los granjeros, o sea, el asno ya está listo para servir. Cuando nosotros, póngase en el lugar del asno, como asnos que no teníamos, que hacíamos las cosas tercas a nuestra manera, llegamos a entender que necesitamos desarrollar esa mansedumbre, nos convertimos en unos instrumentos poderosísimos para servir a los demás. ¿Y a quién tenemos que servir primeramente? A los de nuestra casa. Mujer, tú tienes que servir a tu esposo. Y no es que, si ya les tengo el desayuno listo. No es ese servicio, no es ese tipo de acciones obligadas o que hacemos como normales, no. Es un servicio de reconocimiento, donde yo estoy presta para ser el instrumento que potencializa a mi esposo y lo lleva a hacer el boom. Igualmente el hombre. No tiene miedo, no se compara con su esposa, es que ella sabe más, es que ella tiene más talento, es que ella se expresa mejor, ahí es que ella tal cosa. No, nada de eso, sino que el hombre reconoce lo que está haciendo en su esposa y se convierte en esa herramienta de Dios para que su esposa avance, se desarrolle, crezca. Porque no tiene miedo, porque no tiene temor, porque no hay competitividad malsana, porque no hay orgullo, porque no hay machismo. Fíjense qué hermoso poder desarrollar en el Señor estas tres áreas de nuestra vida. Primeramente, pobreza espiritual. En segundo lugar, el ser quebrantados en nuestro espíritu. Y en tercer lugar, la mansedumbre. La mansedumbre como ese fruto precioso que el Espíritu Santo nos da, donde ya no nos volvemos mensos, sino mansos. Porque es una actitud de ternura y de humildad. Miren, es tan hermoso poder reconocer las fallas, es tan hermoso poder reconocer que mi pareja tiene razón, que aún mis hijos, padres, a veces los hijos son usados de una manera tan linda para enseñarnos cosas, para guiarnos, para mostrarnos la luz en el camino. Y nosotros, si tenemos un espíritu de mansedumbre, si nosotros permitimos que se desarrolle esa cualidad, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a crecer juntos y vamos a ser instrumentos de edificación también para nuestros hijos. ¿Usted se imagina lo importante y lo galardonado que se puede sentir un hijo cuando su padre le escucha atentamente y toma en cuenta sus observaciones? Ahora, eso depende también de la forma como se lo diga, ¿no? Porque si el hijo es manso y no rebelde, pues ahí hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor? Que esto es como una cadena, ¿cierto? Como una escalera que nos conduce primeramente a ser pobres en espíritu, luego nos lleva al quebrantamiento, a darnos cuenta de esa condición, a reconocer que necesitamos ayuda y dependemos del Señor, y luego nos conduce a tener un espíritu manso, que no solamente es un comportamiento externo, se va a ver evidenciado nuestro comportamiento externo, se va a ver, o sea, es indudable que las cosas que hacemos primeramente en nuestro interior se van a evidenciar. Se van a evidenciar, la gente lo va a notar, pero no se limita a eso. Es decir, no podemos enfocarnos a que tiene que verse o a que va a notarse en nuestras relaciones. No, tenemos que hacerlo como una manera consciente, primeramente en nosotros, y de manera muy natural va a empezar a desarrollarse y a alcanzar a todos los que nos rodean. A eso nos ha llamado el Señor. Es una obra maravillosa que se efectúa en el espíritu y que empieza a gobernar el alma. ¿Sí ven? Porque entonces ya el alma ya no se alborota, ya no es tan emocional, ya el alma está sujeta al espíritu y el espíritu la gobierna. Y entonces ya nosotros no caemos en esas actitudes de ansiedad, de altivez, de dureza de corazón, de dureza de entendimiento. Ya no estamos razonando que, Dios quiere que sea manso, o sea, tengo que ser boba, ahora tengo que dejármela montar. No, eso no tiene nada que ver. Iglesia, este es el llamado que nos hace el Señor en esta mañana. Estos 3 puntos, hoy los desglosamos. Yo lo animo a que usted los mastique, los medite, los ponga en práctica. Reconozca su dependencia a Dios, permite el quebrantamiento, mas no la culpabilidad. Tome acción para cambiar, tenga un espíritu enseñable, manso, rendido al Señor. Y permita que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida. Hágalo día a día. Un día a la vez. Ponga delante de Dios esas áreas que tiene que trabajar, y el Espíritu Santo no solamente le va a mostrar, sino que va a venir
a manifestar todo su poder para ayudarle a salir de toda condición y poder manifestar el reino de Dios en su casa. No es tan complejo, no es tan difícil, pero sí demanda de nosotros una acción de obediencia, una acción de reconocimiento, una acción de dependencia. Yo le invito a que oremos por un momento y le digamos al Señor que nos ayude, amén. Y le voy a pedir que el Espíritu Santo le muestre a usted cómo Él va a entrar a ayudarle en cada área de su vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos la grandeza de tu poder, tu profundidad expresada en simpleza, Señor, en cosas sencillas, fáciles, masticables y entendibles, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que no nos compliquemos la vida, Señor, analizando y profundizando en la raíz de cada palabra, sino que entendamos que esta palabra nos fue dada para que seamos cada día personas confiables, personas que dan testimonio de tu poder y de tu grandeza. Hemos sido llamados a evidenciar el reino de nuestro amado Padre Celestial, que ya se manifestó a través de Cristo y que a través de nosotros también se quiere manifestar, porque Cristo está en nosotros. Hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a ser conscientes de nuestra condición, donde dependemos de ti, no podemos solos. Todos los días de nuestra vida te necesitamos, en cada decisión, en cada tarea que tenemos que enfrentar, necesitamos de ti, Señor. También necesitamos ser quebrantados, ser sensibles, Señor, al pecado, saber que no te agrada y correr a tus pies para pedirte ayuda, para pedir tu auxilio, pero sobre todo saber que esa dependencia trae alegría, ese gozo inefable que nada ni nadie nos puede robar. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a desarrollar la mansedumbre, Señor, que ya no seamos personas tercas, testarudas, impositivas, implacables, sino que seamos personas afables, que seamos personas humildes, con un corazón tierno, sencillo, lleno de amor, Señor, por nosotros mismos y por todos los que nos rodean. Y hoy quiero invitarte a ti que nos ves por primera vez. Si quieres hacerlo, si quieres que el reino de Dios se manifieste en tu vida, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo y le puedas decir: Señor Jesús, os reconozco que he pecado, he vivido una vida a mi manera, lejos de ti, pero hoy por tu palabra sé que tú me has entregado una gran multitud de riquezas en la cruz del Calvario, porque te entregaste por amor a mí y quieres que yo viva una vida abundante y manifieste el reino de Dios en mi vida y en mi casa. Así que te pido que me ayudes hoy, que me perdones y me des la nueva oportunidad en Cristo para vivir una vida eterna, que manifieste la gloria, el poder y el amor de mi Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, iglesia, los amo, los bendigo, declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se está haciendo real en sus vidas y evidente en sus hogares. Recuerden, eso es lo que hemos sido llamados a hacer, porque somos de Cristo y somos altar de Dios. Martes, miércoles y jueves, oración Aposento Alto a las 6 de la mañana por Zoom. Red de Vida Online, todos los miércoles por YouTube a las 7 de la noche. Recuerda que Altar Kids tiene un horario especial, sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales: para YouTube, Altar de Dios Church, para Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial. Soy de Cristo, soy Altar de Dios.